Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener un invitado muy especial, el escritor y analista, exdiplomático Bosco Matamoros, quien va a conversar con nosotros un poquito acerca de dos de los libros que él ha publicado, La Contra y El Encanto del Poder, para que aprendamos un poco de cómo esos libros nos enseñan sobre la historia nicaragüense. Muchas gracias, don Bosco, por haber aceptado la invitación de nuestra plataforma educativa. Gracias por tu gentileza, Laura, por considerar que yo tengo algo que aportar. Mucho que aportar. Trataré de, bueno, muy generosa, así que estoy aquí listo para tratar de responder a las inquietudes que tengas. Don Bosco, bueno, yo tuve la fortuna de leerme sus dos libros y quisiera preguntarle cómo fue el proceso de recopilación de toda la información, de todo el proceso histórico que usted refleja en estos libros, porque imagino que fue un proceso meticuloso que le llevó tiempo. ¿Cómo fue? Cuéntenos un poquito. Bueno, yo diría que son dos pasiones diferentes. La primera, la contra, fue resultado de dos aspectos. Uno, mi experiencia vivida como miembro de la contra, y que tiene dos etapas. Yo ingresé en el FDN, Fuerza Democrática Nicaragüense, en 1983, de septiembre de ese año. Y dejé de ser miembro de la Contra en el 88, después de la firma de los acuerdos de Esquipula. Y ¿por qué escribí ese libro? Primero, en la primera etapa yo fui el primer representante de la Contra en Washington. Y por supuesto, para ser nombrado, primero hicieron una investigación exhaustiva de mi persona, las agencias de inteligencia, las agencias políticas como el Departamento de Estado en el Congreso, porque obviamente era un tema muy controversial en la política exterior y de seguridad americana. Por otra parte, tuve que dejar la universidad en ese momento y estaba haciendo otra especialización en Johns Hopkins en políticas públicas. Yo me había graduado anteriormente en la Universidad de Roma en ciencias políticas y sociología, pero era incompatible porque la razón era que había mucha información confidencial, era un tema muy controversial y indiscutiblemente pues, había mucha sensibilidad sobre qué información tenía yo, cómo la manejaba y si podía ser estudiante y al mismo tiempo representar a la contra. En efecto, curiosamente un periodista que se ganó un Pulitzer colectivo me contó una vez hubo una irrupción nocturna en la oficina ahí en Washington y se llevaron los archivos los archivos, curiosamente. Años después, un año después, 2 años después, me dijo él ahora trabajaba en el Miami Herald. Me dice, ¿sabes que la izquierda radical en Estados Unidos nos ofrecieron los archivos de ustedes que habían sustraído de tu oficina? Así que habían aventuras interesantes, otras más cosas. Una vez estaba en un restaurante, esos que se llama Power Lunch, almuerzos de potencia en Washington, y de pronto una mujer muy elegante se levanta. En este restaurante habían 200, 300 personas, porque la economía de escala en Estados Unidos tiene que tener esa capacidad en un restaurante. Se levanta esta mujer y me dice, Bosco Matamoros, ¿cuántas mujeres has violado hoy? Y todo el mundo se vuelve a ver, ¿verdad? Yo era bastante conocido, salí en programas de televisión, entrevistas. Bueno, le digo 7 hoy en la mañana y un idiota como vos hoy en la tarde. Así que todo el mundo se soltó una carcajadera, un agente provocado se fue. Así que eso te da una, digamos, idea de lo que era ser el representante en Washington. ¿Cómo culminó eso después? Me cansó, porque era una cuestión de que tenía que hablar en universidades, Princeton, Harvard, Yale. No, en Yale y Harvard no fui. En Princeton sí, después en Georgetown, Johns Hopkins, todas las grandes universidades excepto esas dos. Iba a foros continuamente, tenía que estar levantado a las 6 de la mañana para entrevistas en programas de radio, televisión. Tenía que ir al Congreso, obviamente, a hacer lobby, proponer lo que era nuestra casa y filtrar lo que era la información que venía del teatro de guerra.
Llegó un punto que, y esa información, don Bosco, usted lo usó para publicar estos libros, para escribir y publicar estos libros. bueno, ahora viene un aspecto de eso. En todas las reuniones que yo asistía, yo era meticuloso porque inconscientemente era parte de la historia y tomaba notas. Segundo, había mucha confianza en, digamos, en lo que yo hacía, al grado que cuando derribaron el avión de Hasselhoff de la Casa Blanca llamaron diciendo que quien debía dar esa información a la prensa era yo, porque era muy delicado. En realidad detrás de eso estaba involucrado el vicepresidente Bush en esa época, a través del coronel Sam Watson, que era su asesor militar, y el embajador Donald Gregg. Pero nosotros no teníamos nada que ver con la operación de Hasselhoff. El objeto era suministrarle armas a pastores. Y curiosamente, el único vuelo que se pidió de parte del FDN, que éramos los que llevábamos la guerra realmente, teníamos 17,000 hombres en el terreno, 30,000 correos que nos suministraban información sobre los movimientos de tropas sandinistas, y además de la base social. Entonces, eso fue un tema extremadamente sensible. Y curiosamente, me dieron toda la información, y después cuando el Irán contra, yo tuve que enseñarle a la prensa qué había ocurrido, el dinero que recibíamos de Arabia Saudí y así sucesivamente. Entonces llegó un momento que me cansé, digamos, de Washington y me decidí ir a Honduras. Ahí estaban las bases nuestras a lo largo de la frontera y en algunas ocasiones entré con las tropas nuestras dentro de Nicaragua. La operación Danto fue una provocación, consecuencia en parte de esas aventuras, porque yo llevé a 3 periodistas, uno del Washington Post, Bill Brannigan, Ricardo Chavira de Time Magazine y Alison Mitchell, que era de Newsday y ahora trabaja en el New York Times. Y eso provocó una reacción de los sandinistas. Primero llegamos unos aviones muy pequeñísimos, un campo de aterrizaje de Fortuna, después tomábamos un bote, cruzábamos en los ríos, ahí primero el río Coco, después el Bocay, después el río Amaca, después del río Amaca hasta el río Win. Y ahí sentí yo de lo que es tener temor, ¿verdad? Porque yo no soy ningún héroe, indiscutiblemente, pero sí, fue otra dimensión y adquirí profundo respeto a esa gente. Contrariamente a la propaganda del régimen de Ortega. Mira, la gente eran todos jóvenes. Al inicio habían estado algunos militares de la Guardia Nacional, pero eran oficiales de bajo rango. El de más alto era Bermúdez, el único. Porque mira, la gente no sabe esto, en general. Cuando tú estás en una guerra de guerrillas, caminas al día 5 o 6 kilómetros. Primero desayunas en la mañana con mucha avena, con agua, que le pones pastillas antisépticas y azúcar para mantenerte. A mediodía almorzás fumando o pijibay, que se recoge en la montaña. Y en la noche a las 5, aunque estés empapado, sudado, no importa, te acostás así, porque no puedes decir, señores, no ataquen porque me voy a poner la bota. No es posible eso. Entonces, indiscutiblemente, eso pues tuvo un impacto en mi psicología, y el elogio más grande que sentí en mi vida ahí fue cuando Hombre Libre, que era el seudónimo de un misquito, que era el palero en el bote. Nos vemos, hermano, me dice una vez que habíamos llegado hasta Huina, ahí en el centro norte de Jinotega. ¿Qué aprendí de eso? Que la guerra no es ningún hobby, no es nada agradable, y que eso que tú miras en las películas, que le miras la cara al enemigo, es falso. Generalmente, salvo que asaltes una posición, ves la cara de tu enemigo. Generalmente es un balazo, un morterazo, que mata a la persona sin que se dé cuenta de dónde proviene exactamente. Así murió Peter Bertie, un periodista canadiense. Se llegó a una cooperativa, se estaban comprando gaseosa, vino un morterazo y un charnel le cortó la cabeza. Yo lo había conocido a Bertie en Washington, corpulento. Así que vi muchas tragedias, vi gente que hirieron, y cómo aguantaban ellos antes de ser evacuados con estoicismo. Porque donde estaban las bases en la zona de Bocay eran como 7, 10 días de marcha para llegar a un lugar habitado, Danlí, cualquiera de esos lugares.
Y por otro lado, yo tuve la oportunidad de participar en todas las negociaciones, directas e indirectas, con la delegación del gobierno sandinista que presidía el general Ortega. Entonces, eso me permitió recoger una serie, por una parte, lo que es cómo se maneja Washington, las relaciones de poder, lo complejo que es el sistema político. Por otra parte, entender lo que eran los orígenes de este movimiento, cómo nació, los milpas, los guardias, todo esto, los campesinos, los jóvenes que recetaban el servicio militar obligatorio, las mujeres que combatieron, y por último las negociaciones y conclusión. La contra fue un triunfo político, porque forzamos al gobierno de Ortega a ir a elección. La contra fue un fracaso político, porque no permitieron nunca que se formara un movimiento político-militar. Los americanos se oponían a eso. Tercero, la contra un movimiento independiente, autóctono, indígena, el movimiento campesino más grande en la historia de América Latina después de Emiliano Zapata. Pero todo eso se desintegró en 1990. No fue un partido político, por una parte, no mantuvo la cohesión como un movimiento social. Por otra parte, muchos de los comandantes que dirigieron tropas en primera línea murieron asesinados aquí en Nicaragua: Franklin, Fernando, Douglas, y así sucesivamente. ¿Qué pasó después de todo esto? Se prostituyó el movimiento. Reagan creo que se hubiera mortificado si estuviera vivo y viera lo que pasó con la. Segundo, curiosamente, aquí ahora hay un montón de comandantes. El comandante A, B, C, que tú, es falso. Los comandantes fueron los 16 regionales, eso eran la gente que mandaba todo. El Quiché, Rigoberto, Tigrillo, Dimas Negro, Dimas Tigrillo, Fernando, Renato. Fíjate que la base social que tenía la contra, cuando hicimos la operación en la mina, yo estaba en la base. Y se hablaba y todo el mundo se reía. Movimos 5,000 hombres, 1,000 y pico de Honduras, 1,000 y pico de Nueva Segovia y 2,000 desde Chontales. Una marcha de 30 días. Se atacaron las minas y me mandaron a mí un avión para que anunciara pues la prensa lo que había ocurrido. Y cuando llegué a la Dominicana, el coronel Ricardo Willock no sabía lo que había pasado. Yo le dije a la gente nuestra: miren, está muerta la base social del sandinismo. No detectaron el movimiento de una tropa, ¿no? Así que es una historia muy larga, ¿no? Pero usted la condensa en el libro, me imagino, en la medida de lo posible. Sí, son el libro está en 265 páginas, se agotaron las 3 ediciones y va a sacar una cuarta ahora, petición popular, digamos, a clamor de pueblo. Y se interrumpió ese proceso, además de que algunos de los actores ya han muerto, entonces podía revelar otras cosas. Tenía más libertad en ese sentido. Murió Bucha, murió Calero, Bermúdez, todo esto. Y aquí es donde le tengo una pregunta, don Bosco. ¿Usted cree que estos libros que narran la historia nicaragüense nos pueden dar mensajes importantes ante la situación que vivimos actualmente? Porque al final la historia de Nicaragua tiene como un proceso cíclico, o sea, las cosas se repiten una y otra vez, una y otra vez. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, mira, en el encanto del poder yo enfoco ese tema y es la teoría de los ciclos históricos de Schlesinger en Estados Unidos: conservación, progreso, reacción, reformismo. En Nicaragua esos ciclos, calculo más o menos, son 15 años. Ortega está culminando ya su ciclo. Cumulativamente estuvo más de 30 años, otra cosa, pero el ciclo de este periodo, pues, claro que sí. Lo que pasa es que también yo miro la historia de Nicaragua, está llena de falsedades, porque no hay rigor histórico, no hay una escuela histórica en Nicaragua. En Alemania, el idealismo de la escuela histórica italiana, los franceses, la lógica experimental, el pragmatismo, el empirismo de los ingleses. Aquí no existe nada. Aquí hay una serie de individuos oportunistas en muchos casos, que se aprovecharon de las circunstancias para justificar su papel en el poder y no narrar la historia, los hechos tales como son.
Yo personalmente no les tengo ningún respeto moral a estas personas, no voy a entrar a señalar quiénes son, pero es penoso la manera como hemos tratado de crear una historia falsificada. Mira, estoy escribiendo una tarea ahora, un libro que comienzo con Alejandro Magno, son reflexiones, Julio César, Napoleón, Stalin y Ortega. Y curiosamente, fíjate que Stalin trata de reescribir la historia, sobre todo el papel de Lenin en Saricín, no, perdón, de Trotsky y el de él en Saricín. Después la victoria pues, de la Segunda Guerra Mundial, Stalin se vuelve el mariscal supremo. Paralelamente, estos regímenes tienen ese síndrome. Daniel Ortega estuvo comandando todos los frentes, estuvo en todas las operaciones, y Stalin no combatió, ¿sabes por qué? Porque tenía un brazo más corto que el otro. Ortega no podía, no puede, porque es un hombre que no tiene capacidad física y es mío extremadamente. Entonces hay esos paralelos en los movimientos dictatoriales de izquierda y de derecha. El encanto del poder yo lo manejo en clave, digamos, un poco plutarquiana. Y mi conclusión es la siguiente: Somoza era un hombre que entendía las relaciones de poder. Sandino era un analfabeta de lo que eran la historia y las relaciones de poder. Mira, si tú miras los triunviratos, Julio César, Pompeo y Craso, y el hombre más Craso, el hombre más rico de Roma. Muere Pompeyo y a Craso lo matan los partos. El triunvirato Marco Antonio, Octaviano, que después es el Augusto, el gran emperador, y un personaje menor que le dan África. Mueren todos, surge una sola persona. Era inexorable, se llamara Anastasio Somoza, cualquier otro nombre, y Sandino. Uno de los dos actores tenía que morir, porque es el poder, la lógica, la dinámica, digamos, el determinismo del poder. Por otra parte, es una crítica, diría yo, fuertísima a lo que somos nosotros como sociedad. Yo creo profundamente que América Latina es víctima de nuestra historia colonial, no en el sentido de decir, le robaron a los indígenas 100 toneladas de oro, eso es lo que lo llamo masoquismo histórico, eso no es historia. La historia es un análisis hecho del pasado para entender el presente y proyectar el futuro. Es diferente. Nosotros descendemos no de la revolución gloriosa de los ingleses de 1699, descendemos del autoritarismo español, ese hombre fuerte, el caudillismo y el caciquismo, y ese matrimonio obsceno que se da entre el caciquismo y el conquistador, es lo que nos hace a nosotros ser matrices, vientres de dictadura, fundamentalmente. Fíjate que en la cultura... Le quería hacer una pregunta. ¿Qué lo motivó usted a publicar estos dos libros? ¿Por qué decidió verter toda esta información que hasta cierto punto es autobiográfica? Porque como usted me cuenta, usted participó directamente en los procesos de negociación en el tiempo de la Contra. Entonces, usted, bueno, para el que no lo sabe, también fue sobrino de Cornelio Huck. Eso es, ¿usted es apellido Huck? Sí, así es. Y mucha gente eso tal vez no lo sabe, pero obviamente usted fue testigo de primera línea de muchas situaciones que usted escribe en sus libros. ¿Por qué tomó la decisión de publicar esos libros? Mira, ante todo yo creo que hay que hacer justicia al combatiente, que es el actor olvidado de esta historia, de esta tragedia. Yo en los libros no hablo de mi persona prácticamente, muy marginalmente, creo que soy personaje secundario. Primero, en lo que es la Contra. Mira, las personas clave en la Contra fueron Enrique Bermúdez y Adolfo Calero, y los comandantes, los combatientes. Eden Pastora, ¿no? Eden Pastora es siempre un personaje cromático, ¿no? Pero fuera de su asalto al Palacio Nacional, Pastora no tuvo ninguna relevancia política, militar en la lucha de la Contra. En lo que se refiere al encanto del poder, hay un capítulo que yo hablo de mi tío Cornelio, con quien tuve una relación profundamente estrecha desde el punto de vista afectivo, no solo. Cuando el primer ataque a la finca, yo fui a tratar de sacarlo a él junto con un primo hermano mío. Esto no lo
yo no lo relato en ningún libro. Primera vez que lo digo así. Y mi tío Cornelio, cuando estaba en Washington, él llegó como jefe de Estado a firmar el Tratado del Canal de Panamá. Y Walter Mondale, vicepresidente de Estados Unidos, que era el rango equivalente al de Stevie, le dijo que estaban hastiados de los Somoza y que había que cambiar el país, el régimen. Él vino aquí y se contactó con los conservadores y otros actores para ver si se podía dar una salida a la crisis política que vive en Nicaragua, digamos, tan aguda como la peor, la que hay ahora. Y se opusieron el hijo de Anastasio Somoza Portocarrero y José Somoza. Detectaron esa maniobra y entonces lo forzaron a renunciar a mi tío Cornelio y que se fuera a la finca. Y yo relato eso porque es un hecho histórico que tiene una enorme trascendencia en la historia contemporánea en Nicaragua, porque cómo desembocó esto. Si Somoza se ve en septiembre del 78, no hay revolución. Hubiéramos evolucionado en sentido costarricense, que Nicaragua tendría una renta de per cápita de $10,000, $10,500, porque en esa época estábamos a 2-3 años de Costa Rica. Éramos el país que acogía mano de obra costarricense, hondureña y salvadoreña. Había que cambiar el sistema político, el modelo económico, el que aplicaron en Chile, la escuela de Chicago. Por una parte. Por otra parte, el mito de Somoza y Sandino, no. Aquí creamos mito y no es historia lo que se escribe. Aquí, el poder tiene una dinámica basada en la realidad, de relaciones de fuerza. Y Sandino se equivocó en eso. Un gran guerrillero, por una parte, un pésimo político. No entendía el juego del poder. Entonces yo lo hice esto más paralelos históricos de la antigüedad, cómo se va evolucionando, para ilustrar un poco, que entendamos lo que es la historia, no desde hoy, de cómo en el tiempo ha ido desarrollando. Y tú sabes que el tiempo, el reloj de la vida se nos acaba todo, así que antes de que se pare esa cuerda, al menos decir, bueno, este libro no sirve, pero lo voy a leer. ¿Y fue difícil para usted, don Bosco, el proceso de publicación? Le pregunto porque en Español en Casa nosotros entrevistamos también a escritores nobles que están iniciando en este mundo. Y la pregunta que siempre todos me hacen es, ¿será que aparecerá una casa editorial que financie mi libro? Pero en realidad los escritores que están empezando, ¿tiene la opción de conseguir una casa editorial o en su experiencia usted tuvo que invertir su propio dinero para poder publicar estos 2 libros? Mira, te voy a contar algo curioso. La primera casa editorial en España que lo leyó el libro mandaron una reseña impresionante, extremadamente positiva. Yo pensé que se habían equivocado realmente. Qué raro esto. Y era el libro. Pero no logramos ponernos de acuerdo en el aspecto financiero. Entonces fue una pequeña editorial que ellos hicieron todo el trabajo y yo puse lo que es el costo de la impresión. Ellos hicieron la edición, todo esto. Y yo suministré la foto, porque todas las fotos del libro de Contra las hice yo menos en las cuales estoy allí. Por una parte. Por otra parte, es como desnudarte, ¿sabes? Y si estás en un convento y siempre han dado con la sotana del monje y te desnudan, pues obviamente pensás que el demonio puede estarte tentando, ¿no? O una monja, así, no sabemos, pero de todas maneras, o un monje, pero de todas maneras es descubrirte, es digamos un acto narcisista, pero al mismo tiempo un acto de flagelación, ¿sabes? Yo lo llamo así. Estás dispuesto a la crítica. Afortunadamente este libro, La Contra, ha tenido suceso. Se vendió en Barnes & Noble en Miami, que es la cadena más grande, y se iba a publicar en inglés, pero vino la crisis de los periódicos. Yo estaba en negociaciones con Knight Ridder, que es la publicación del Miami Herald, y entonces se cayó el proyecto y también un poco la indolencia mía. Ahora, el primer libro me sirvió mucho las notas que yo tenía y lo que había vivido, es decir, la contramovimiento. El segundo libro, El Encanto del Poder, hice un poco, digamos, de investigación histórica, porque yo conozco relativamente un poco de la historia nicaragüense.
pero más que historia crónica detallada, es una filosofía de la historia, el encanto del poder. El otro es una crónica de la historia de la contra. Yo diría esa es la diferenciación fundamental. Y una pregunta que le tengo entonces, para los escritores que están iniciando en el mundo de la literatura, básicamente es posible que ellos tengan que hacer una inversión para publicar sus primeros libros. O pueden buscar una de las fundaciones o de los bancos que ahora en este momento no están financiando. Mira, yo estos libros hice dos ediciones con Hispamer y hemos ido 50-50. Ellos aportan el 50 y yo el 50. Y a medida de que vas desarrollando, tenés mayor capacidad de negociación. Yo no me considero... Yo tenía mucha experiencia porque yo escribí muchos artículos de opinión en los Estados Unidos, en Suecia, y yo pienso mucho en inglés. Por lo tanto, mi estilo es muy directo, bien esencial. El latino yo le sugeriría, el problema que yo tengo con los autores latinos, están cargados de adjetivos, no los aguanto, me agotan. Después de leer una página, y a mí me encanta la desnudez de la prosa, y mi modelo, pues que yo quisiera llegar a esos niveles, es Ernest Hemingway. Ah, dicen grande. Que es la prosa más perfecta de la lengua moderna inglesa. Y les quiero decir a los que están ejercitándose en esta tarea, que Hemingway releía hasta 500 veces una página y se sentaba y se ponía de pie y en un atril leía a voz alta los diálogos. Son los más perfectos de la lengua inglesa. Así que, más allá de eso, yo creo que sería un pecado que yo sugiera cómo hacer o no hacer un libro. Don Bosco, ¿y es rentable realmente publicar un libro histórico o no? O sea, ¿realmente se gana dinero con esto? Mira, que te vas a hacer rico, ¿no? Pero los dos libros me han dado rentabilidad bastante alta, ¿sabes? Curiosamente. Son muy generosos. Y tengo algo muy orgulloso también. La cubierta de la página del libro de la contra, yo iba ahí en ese bote. Yo estaba allí, yo tomé esa foto, que salió en la primera página del Washington Post también. Y el encanto del poder, yo diseñé, yo dije, lo quiero en este color, así, 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 así. Fíjate qué interesante es. Así que eso fue una satisfacción muy especial. Don Bosco, me gustaría que antes de finalizar la entrevista nos leyera un fragmento del libro El encanto del poder, el fragmento que usted elija y que considere que representa más el mensaje que usted quiere transmitirle a todos los nicaragüenses con un libro de tanto valor histórico. Le cuento que en la Universidad Centroamericana UCA lo tienen como libro de referencia, sus dos libros, tanto La Contra como El encanto del poder. Dice, mira, voy a leer el primer párrafo del encanto del poder de la introducción. Buscando respuestas en nuestro pasado, me he encontrado repetidamente con la figura del cacique, el caudillo, el héroe pistolero. Parece que nuestras sociedades son refractarias al héroe común, que con las leyes construye instituciones que se dilatan por siglos. Por eso, pasmosamente, a pesar de nuestras riquezas, no logramos sacudirnos la pobreza. Continuamos engañándonos, achacando a otros nuestro fracaso. Como resultado, despreciamos la historia. Y después dice, nuestros gobiernos no son herederos de la gloriosa Revolución Inglesa de 1699, cuyas ideas son frutos del talento del médico y filósofo John Locke. Con esa revolución se consagró la igualdad ante la ley, el respeto de los derechos del individuo y la autonomía del Parlamento. Reformas que influenciaron también el pensamiento de los filósofos de Ilustración, que culminó en la Gran Revolución Francesa en 1789. No obstante, ambas revoluciones terminaron con dos monarcas. No pudieron cruzar los Pirineos y llegar a España, mucho menos a las colonias españolas en la otra orilla del Atlántico. Es muy pesimista, era un poco amargo, ¿no? Bueno, pero es parte de la historia, don Bosco. Quisiera dejarle el último minuto de programa para que usted le dé un mensaje final a la audiencia
Nicaragua está enfrentando momentos duros, como sabemos, por la pandemia de la COVID-19, así que pues le dejo el último minuto para que se despida de la audiencia. Dice algo que se refleja en lo que es una paradoja de la actualidad nuestra. Y después voy a hacer un comentario final. Transcurrimos buscando cómo engañar la realidad, convirtiendo la historia en mitos para esconder nuestra complicidad. Tratamos de extinguir al adversario a fin de ocultar nuestra culpabilidad. Así nos hemos convertido en una potencia, en una superpotencia del engaño. Así hemos fabricado un Estado concebido como un galeón español de la época colonial, cargado de oro. Lo esperamos como los corsarios, al acecho, venerando el poder y despreciando las leyes, hasta que no queda más alternativa que la violencia para después volver a empezar el siguiente ciclo. Vale. Esa es parte del epílogo. Mira, la historia tiene ciclos y yo creo que aquí se está agotando un modelo político, filosófico. La respuesta es basada en el fundamento de dos consideraciones: la educación y crear instituciones que tengan normas y mecanismos que sea imposible de violentar. ¿Y por qué? Esa rigidez a las instituciones es fundamental, tomando en cuenta que la educación política y la educación en el país va a tomar 2 generaciones, que son 25 años aproximadamente. Si partimos de la idea que decimos vamos a construir la democracia mañana con $2,000 de ingreso per cápita, estamos condenados al fracaso. Si creemos que vamos a entrar en la edad de las nuevas tecnologías con 6 años de escolarización y media aquí en Nicaragua, cuando se requieren 14 años, vamos a entrar al fracaso. Si creemos que vamos a crear una Nicaragua triunfante porque somos ricos en materias primas, quiere decir que hemos caído en la estupidez del análisis. El capital ahora es humano, el capital es tecnología e inversión externa, fundamentalmente porque trae nuevos modos de producción, nuevos modos de organización social. El mundo de ahora, del futuro, hubieron 3 globalizaciones, con esta próxima que viene, esto cambia. Y Nicaragua al día de hoy, porque tenemos estadísticas falsas, porque vivimos en el engaño, que caemos en una glorificación de lo que no somos, no vamos a ser parte de ese nuevo mundo. Tenemos que ser escépticos y aprender que los argumentos se ganan con la razón, con el raciocinio, no con la exaltación de las palabras, no con la retórica, no con los insultos. La tolerancia, el Tratado de la Tolerancia, Voltaire lo escribió hace más de 300 años. Aquí a Nicaragua no ha llegado ni por avión, ni por tierra, ni por mar. Así mismo, es muy buena conclusión. Muchas gracias, don Bosco, por haber aceptado la invitación. La verdad es que, como dice usted, son procesos cíclicos y el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Muchas gracias por tu gentileza y espero que me envíes una posibilidad de acceder y ver la entrevista. Por supuesto, claro que sí, don Bosco, claro que sí. Muchas gracias, Laura. A usted. Saluda en tu casa. Bueno, y esa ha sido la entrevista con el escritor y analista Bosco Matamoros. Vivimos tiempos difíciles, pero podemos encontrar en la lectura la posibilidad de entender por qué Nicaragua se encuentra en esta situación tan difícil. Desde Español en Casa seguimos promoviendo la cuarentena, la restricción de la movilidad y la lectura como un mecanismo de hacer frente a la situación que vivimos. Si te gustó este video, por favor compártelo con tus amigos y familiares. Adiós.